Luego veremos cómo podemos proteger un motor, protecciones de motores eléctricos. Las redes eléctricas son aquellas que llevan la energía hasta el consumidor final, o sea, hasta el usuario final. Tenemos dos tipos de redes. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz tenemos la red de media tensión, la red de distribución primaria, que lleva la energía en media tensión, 6.900 voltios, o usuarios que consumen mayor a 50 kVA, o sea, los que tienen transformador. El primario del transformador se alimenta con 7.200 voltios. Y tenemos la red de distribución secundaria, que es la que nos lleva la tensión en 380 o 220 voltios, trifásica o monofásica. Y bueno, estas son las redes que nosotros vamos a proteger de baja tensión, o el sistema interno de una instalación eléctrica. Entonces, los equipos eléctricos que nosotros tenemos, y obviamente las personas que manejan los equipos, tienen que ser protegidos, ¿sí? Existen amenazas tanto para el personal como para las redes y máquinas eléctricas con las cuales trabajamos. Y esas amenazas pueden ser los cortocircuitos. Ocurre un cortocircuito cuando la impedancia en un punto se hace cero. Entonces la corriente tiende a irse a valores infinitos, a valores muy grandes. Entonces un cortocircuito es una corriente de corta duración muy elevada. Eso ocurre cuando se unen, por ejemplo, dos fases. Puede haber un cortocircuito entre líneas, puede haber entre dos líneas, entre tres líneas, pues se llamará cortocircuito trifásico. Tendríamos un cortocircuito, por ejemplo, a neutro o a tierra de una fase, dos fases o tres fases. Entonces ahí se producen cortocircuitos y la corriente sube a valores extremos. También podemos ver que otra amenaza son las sobrecargas. Las sobrecargas ocurren por el calentamiento lento, suave, que va sufriendo ya sea un conductor, un bobinado o una parte del sistema eléctrico. Nosotros cuando hemos hablado de protección de motores, hemos hablado del relé térmico. Entonces decíamos que nos protege contra sobrecargas. Entonces, en este caso del relé térmico, vemos que cuando la corriente va subiendo paulatinamente, la temperatura sube. El relé térmico tiene un bimetal que uno puede calibrar para que accione, abra a una determinada corriente, ¿no? Bien. Otra falla, otra amenaza que se tiene son las fugas a tierra. Muchas veces los aislamientos de los conductores se deterioran y sale la corriente por el material que ya deja de ser aislamiento. Entonces se produce una fuga a tierra. Este problema es muy grave en los quirófanos de los hospitales. No puede haber fugas a tierra. Entonces ahí se coloca, por ejemplo, para evitar estos problemas, se coloca un transformador de aislación. También tenemos problemas de subtensiones, o sea, cuando el voltaje baja por debajo del voltaje nominal. O tenemos sobretensiones. Habíamos hablado en la anterior clase de las sobretensiones y sus orígenes y cómo podemos proteger. Sobretensiones nos causan los rayos, nos causan las maniobras de las líneas, los sistemas de conmutación, los arcos, pues nos crean sobretensiones y esos afectan al sistema eléctrico. O podemos tener falta de fase. En un sistema, por ejemplo, trifásico, puede que una de las fases se ha desconectado, entonces van a estar solamente activas dos fases. En ese caso no podemos arrancar un motor porque se va a crear una fuerte asimetría y podemos quemarlo el motor. Entonces existen relés de falla de fase
detectan. Cuando una fase falla, entonces el relé desactiva el sistema. De todas maneras, fíjese, por lo menos nosotros mencionamos 6 amenazas para nuestras máquinas eléctricas y para nuestras redes, ¿no? Y eso debemos ir protegiendo. Entonces, ¿qué es el cortocircuito? El cortocircuito es un contacto directo entre partes activas de un conductor. En ese caso, la impedancia tiende drásticamente a cero y la corriente sube, ¿no ve? Muy violentamente. Ustedes saben por la ley de Ohm que la intensidad de corriente es el voltaje partido la impedancia. Si la impedancia tiende a cero, que está en el denominador, pues la corriente va a subir a un valor elevado. Ese es un cortocircuito. Una sobrecarga ocurre cuando el sistema es solicitado por corrientes anormales, generadas por exigencia de potencia mecánica por encima de valores nominales, por ejemplo, de un motor. O sea, si yo tengo un motor que tiene una potencia de 10 HP y efectivos, si yo le cargo mayor potencia, entonces voy a exigir más al motor, entonces se va a calentar el bobinado del motor, entonces voy a tener una corriente anormal, la corriente va a subir. El caso de fugas a tierra es el problema de una mala aislación. Estos problemas de fugas a tierra se dan mucho en los postes de luz de la calle, en los postes de los jardines. Uno toca el poste y pues atraviesa a través de uno, pasa la corriente, ¿no? Fluye a tierra. Y eso puede ser, digamos, un efecto permanente. Por ejemplo, en una vivienda que tiene un sistema eléctrico antiguo, puede ser que uno de sus cables de fase sea pelado y permanentemente está haciendo contacto con tierra. Entonces está causando un consumo. Esas son fallas frecuentes en sistemas antiguos, ¿no? En cambio, una sobretensión es una elevación temporal del voltaje que puede dañar o no a un equipo. Cuando colocamos en sobretensión los equipos, estos van perdiendo la aislación, disminuye la vida útil del equipo, disminuye la aislación. En cambio, una subtensión son niveles por debajo de la tensión de uso de un equipo. Y esto puede ocurrir un consumo de corriente por parte de la carga. Una falta de fase ocurre cuando una de las fases de una máquina, por ejemplo, hace contacto con la masa, ¿no? Y ocurre, puede hacer un calentamiento excesivo en las otras dos fases. Les comentaba que cuando hay que arrancar un motor, pues siempre hay que ver que haya tensión en las tres líneas. Si en una de las líneas no hay tensión, entonces conectamos el motor, producimos el desplazamiento del neutro y vamos a tener una simetría en las corrientes y se va a calentar, ¿no? Entonces son esas las amenazas que uno tiene que proteger. Los equipos hay que protegerlos, ¿no? Bien, entonces para proteger a nuestros sistemas, a nuestras máquinas, a nuestros equipos, nosotros tenemos que ver algunos elementos que permitan su protección. Por ejemplo, si nosotros pensamos que va a haber contra cortocircuitos, podemos utilizar fusibles rápidos, interruptores automáticos de corte electromagnético, que son los termomagnéticos. O también podemos utilizar solamente interruptores magnéticos. Hay interruptores térmicos, hay interruptores magnéticos, hay interruptores termomagnéticos. Entonces, contra su cortocircuito podemos utilizar fusibles o interruptores. En cambio, contra sobrecargas podemos utilizar fusibles lentos. Por ejemplo, para el arranque de un motor, no podemos colocar un fusible rápido, el fusible va a volar por la corriente de arranque. Entonces vamos a colocar un fusible lento, ¿no? Ese fusible lento poco a poco va a ir calentándose y en determinado momento se va a fundir cuando existe una falla.
O podemos utilizar contra sobrecargas interruptores automáticos de corte térmico. O puede haber una combinación. Cuando hacemos una protección podemos combinar fusibles con relés y con interruptores termomagnéticos. Los fusibles siempre protegen contra cortocircuitos y sobrecargas de larga duración. Un fusible más un relé térmico protege contra cortocircuitos y sobrecargas. Un interruptor automático termomagnético, la parte magnética va a proteger contra cortocircuitos y la parte térmica va a proteger contra sobrecargas. O sea, los interruptores termomagnéticos que nosotros tenemos en los tableros de la casa tienen dos tipos de protecciones. Una magnética, que es muy rápida, y una térmica, que es lenta para las sobrecargas. Entonces, conociendo esos tipos de equipos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proteger? Nosotros debemos proteger al conductor de una instalación, por ejemplo, de sobrecargas y cortocircuitos. ¿Y cómo protegemos contra cortocircuitos y sobrecargas? Empleamos fusibles e interruptores termomagnéticos. Eso podemos hacer, por ejemplo, en la red externa. Pero en la red interna o domiciliaria o industrial, dentro de la fábrica, también debemos proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, mínimo. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es utilizar interruptores termomagnéticos y también utilizar fusibles. Hay que proteger la salida del transformador, hay que proteger el alimentador principal, el tablero, circuitos derivados, circuitos secundarios, tableros que contengan elementos de protección para circuitos de iluminación, toma corrientes, fuerza o circuitos especiales. Entonces, todo el sistema tiene que ser bien protegido en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, acometida hay que proteger el alimentador principal, hay que proteger los alimentadores secundarios y los circuitos de utilización. Entonces, siempre debemos proteger a los conductores. Pero también tenemos que proteger a los usuarios y a los equipos, por ejemplo, de corrientes de fuga. Por ejemplo, nosotros tenemos que instalar un interruptor diferencial, ¿sí?, en el sistema de toma corrientes. Esos interruptores diferenciales o interruptores de puesta a tierra que tengan relés, el relé de puesta a tierra es el relé 64, va a proteger, ¿sí?, a las personas cuando, por ejemplo, hagan un contacto eléctrico en un tomacorrientes. Ahí ven ustedes al niño, los niños siempre son curiosos. Entonces, si nosotros no colocamos una protección diferencial, podemos tener serios problemas, ¿sí?, si es que hay continuidad con el piso, si el piso es conductor. Entonces, en lugares donde hay niños, etcétera, o hay mucha humedad, siempre hay que colocar interruptores diferenciales. En realidad, en todas las instalaciones deberíamos nosotros colocar interruptores diferenciales. Ese es un problema de falla que tenemos en el sistema eléctrico de La Paz. En La Paz nosotros tenemos solamente protecciones contra sobrecorrientes mediante térmicos o disyuntores termomagnéticos o interruptores termomagnéticos, pero no tenemos protecciones diferenciales. Entonces, no está muy bien nuestro sistema de protección. Tenemos que ir mejorando. Y nosotros, cuando hagamos proyectos, siempre tratemos de colocar interruptores diferenciales. ¿Cómo calculamos las corrientes, por ejemplo, para los transformadores? Porque mediante el cálculo de las corrientes, nosotros vamos a dimensionar nuestros equipos de protección. Si tenemos, por ejemplo, un transformador, ¿no ve?, en la placa del transformador vamos a tener sus características eléctricas. Por lo tanto, vamos a conocer la potencia, vamos a ver el tipo de conexión, vamos a ver el tipo de aislamiento, conocemos sus tensiones nominales primarias, secundarias, vemos si nuestro transformador es monofásico, trifásico. Entonces, si es trifásico nuestro transformador, la corriente nominal
¿sí? Ha de ser la potencia en volamperios partido raíz de 3, la tensión nominal. Entonces, con eso calculamos la corriente nominal del transformador. Entonces, si nosotros queremos proteger nuestro transformador contra cortocircuito, en la placa de características vamos a ver cuánto es la impedancia de cortocircuito. Entonces, dividimos la corriente nominal, ¿sí?, entre la impedancia de cortocircuito. Y esa va a ser la corriente de cortocircuito que nos va a permitir dimensionar nuestro interruptor termomagnético, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un transformador, ¿sí?, de 100 kVA. Ahí tienen un transformador, ¿sí? El primario es delta, el secundario es estrella para el sistema de distribución de la paz, ¿no? Y tenemos aquí la carga. Entonces, si nosotros queremos proteger nuestro transformador, pues lo que debemos hacer es ver en su placa de características cuál es la potencia que tiene el transformador en kVA. Por ejemplo, tiene 100 kVA. Es un transformador de 100 kVA. ¿Cuánto es el voltaje secundario del transformador? Bueno, vamos a ver el voltaje primario y el voltaje secundario. Por ejemplo, puede ser un transformador de 6900 en el primario, 380, 220 en el secundario. 380 voltios trifásico, 220 voltios monofásico. ¿Vale? Y en la placa de características también vamos a ver la impedancia de cortocircuito. Digamos que sea un 5%. Entonces, si nosotros podemos calcular la corriente nominal para el transformador, que ha de ser la potencia partido, si es el transformador trifásico, raíz de 3, el voltaje nominal, y será pues 100 kVA, sería 100.000 voltios, ¿no ve? Partido raíz de 3, queremos en el secundario, proteger en el secundario. Entonces, como el 380 voltios es el voltaje trifásico en el secundario, dividimos entre 380 voltios. No sé cuánto le sale este numerito, por favor, si alguien me ayuda. Esa es la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal del transformador. ¿Tiene alguien una calculadorita, por favor? ¿Cuántos amperios sale? Bien, ver quién. Andrés Alanoca, ¿tienes calculadora? ¿Me están escuchando, chicos? Hola. Sí, que lo estamos escuchando. ¿Alguien tiene una calculadorita? Haga esa división, pues, por favor, ayúdeme. 151,93, Inge. Bien, entonces esa sería la corriente, ¿no? 151.93 amperes. Listo. Cuando uno dimensiona un transformador, vaya a dimensionar a la potencia nominal del transformador, con eso van a determinar el calibre del alimentador. Muchas veces uno dimensiona a la carga, entonces pierde capacidad de transformación. Pero cuando yo quiera tener reserva, siempre voy a dimensionar en función de la corriente nominal de un transformador. Voy a hacer trabajar el transformador a esa corriente nominal. Bien, entonces lo que queremos calcular es la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito se calcula con la ecuación
corriente de cortocircuito igual a corriente nominal. La corriente nominal es la potencia, raíz de 3, el voltaje nominal, y se divide entre la impedancia de cortocircuito. Entre la impedancia de cortocircuito. Entonces, la impedancia de cortocircuito hay que tomar en unitario, no en términos porcentuales. Ha de valer 5% o sea, va a ser 0.05. Entonces, la impedancia va a ser 0.05. Esta es la unitaria, ¿no? La impedancia unitaria es 0.05. ¿Cuánto saldría ese número? La corriente de cortocircuito. 3038,69. 3038. 38. 38 kilo O, amperes. ¿Me ve? 3000. sigue. Hay un cero falta ahí. 3 es un 0 aquí, 38. Aquí, ¿no ves? Eso. Ya. Sí. Son 3 kiloamperes. Entonces uno va al mercado y dice, véndame un interruptor que tenga una corriente, que soporte una corriente de cortocircuito de 3 kiloamperes. Entonces estamos dando la capacidad de interrupción. ¿Me ve? Un interruptor no se va a comprar solamente para la corriente nominal, 150 amperes, sino para que me soporte la corriente de cortocircuito, que va a ser 3 kiloamperes, 3000 amperes. Entonces yo voy a una tienda y le digo, mire, véndame un interruptor de 150 amperes, trifásico, 380 voltios, para atender un transformador de 100 kVA, pero que tenga una capacidad de interrupción de 3000 amperes, 3 kiloamperes. Entonces, fíjense, ese es, sí se dimensiona un interruptor, ¿no? Ya vamos a ver otros parámetros. Inge, un favorcito. Dime. Inge, buen día. ¿Puede explicar esa parte de la elección del voltaje nominal, por favor? Es que ese ratito se me ha cortado la señal. ¿Por qué no elegimos el 220 o el 6900? Por favor, Inge. Claro, fíjate que yo debo instalar para la salida del transformador aquí un interruptor. ¿No ves? Un interruptor en el secundario del transformador. Este es un interruptor. Entonces yo tengo que dimensionar este interruptor. Este interruptor está en baja tensión, porque yo el transformador estoy llevando de media tensión a baja tensión. Entonces, es trifásico mi voltaje. Entonces el interruptor va a ser un interruptor trifásico. Por lo tanto, yo debo utilizar el voltaje de 380 voltios. Uso raíz de 3 porque es trifásico. Y la potencia es de 100 kVA, 100.000 volamperes. Calculo la corriente nominal, ¿no ve? Y después quiero la corriente de cortocircuito. En la placa de características de los motores, de los transformadores, me dan la impedancia de cortocircuito. Digamos, en este caso, debe ser 5%. Entonces lo convierto a unitario y calculo la corriente de cortocircuito dividiendo la corriente nominal entre la impedancia de cortocircuito. Me sale 3000 kiloamperes, 3 kiloamperes. Entonces debo comprar un interruptor para 3000 kiloamperes que soporte esa corriente de cortocircuito. ¿No ve? Entonces, si voy a una tienda, yo debo decirle al que me va a vender el interruptor, le voy a decir, yo quiero un interruptor trifásico para 380 voltios de 3 polos, ¿no ve? Que tenga que soporte una corriente nominal de 150 amperes, porque eso es lo que hay comercialmente, no hay 151.93, y que soporte una corriente de cortocircuito de 3000 amperios, 3 kiloamperes. Entonces yo estoy especificando de una mejor manera el interruptor, este interruptor. No es sencillito, la protección secundaria.
Bien, no sé si tienen, si está claro o necesitas alguna otra, o tienes Sí, alguna. está claro. Gracias. Ok, no te olvides nunca, porque en un interruptor vas a hablar de del IQ, vas a hablar y de esta corriente cortocircuito. Ya vamos a ver más parámetros. Muy bien. Entonces, para calcular, para poder especificar un interruptor, ¿no ve? Pues lo que vamos a dar es la corriente nominal y vamos a calcular la corriente máxima de cortocircuito. Si quieres colocar un fusible en el primario del transformador, entonces vas a considerar, ¿no ve? El voltaje primario. Veamos aquí, en el ejemplo. Tú has debido ver, o ustedes han debido ver que en el primario del transformador, en los postes que alimentan a las industrias, siempre existe un seccionador fusible. Hay un seccionador fusible y además hay un pararrayo. Un pararrayo clase distribución. ¿Cómo dimensionamos este fusible? Que está en el primario del transformador. Para dimensionar el fusible, ¿sí? Tenemos que calcular la corriente nominal primaria. ¿Y cómo calculamos la corriente nominal primaria? Conociendo la potencia, el voltaje primario, ¿no? Y aplicando la ecuación, la corriente nominal es la potencia sobre raíz de 3, el voltaje primario. O sea, fíjense, ahora voy a dimensionar el primario del transformador. Entonces, el fusible para proteger el primario del transformador, digamos. En el lado primario, mejor, eso es lo correcto. Entonces decimos de que, ¿no ve? La corriente nominal primaria será igual a la potencia partido raíz de 3, porque es trifásico, el voltaje nominal primario. Entonces, la potencia son 100.000 voltios o voltioamperios, volamperes, 100 kVA, ¿no ve? Dividido raíz de 3, porque es trifásico, el voltaje primario. El voltaje primario son 6.900. 6.900, ¿no ve? Voltios. Entonces me va a dar en amperes. ¿Cuánto sale 100.000 sobre raíz de 3 partido 6.900? ¿Cuántos amperes? ¿Quién tiene una maquinita, por favor? $8,37. 8.37 amperes, ¿ve? Entonces, ustedes en el mercado van a encontrar un fusible de 9 o de 8 amperes. Entonces, van a poner un fusible de 8 amperes. Entonces, aquí colocarán un fusible de 8 amperes tipo K. Y obviamente que el fusible va a ser para que soporte la tensión de 10.000 o 6.900 voltios mínimo. Normalmente 10.000. Y esta parte primaria, sí, esta parte, les van a pedir a ustedes cuando vayan a hacer un proyecto Santa Cruz. En Santa Cruz, la Cooperativa Rural de Electrificación les va a decir de qué potencia es su transformador. Entonces ustedes van a decir de 100 kVA. Seguramente van a averiguar el voltaje donde van a instalar el transformador de la línea. Y además les van a decir, ¿y qué fusible debo colocar al transformador en el primario? Entonces ustedes van a decir, va a colocar un fusible de 8 amperes. Listo. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer. No crean que esta parte no se usa, la primaria, se utiliza. Aquí en La Paz es más hermético. Los de La Paz colocan su seccionador fusible. En Santa Cruz, en el BEN, en Pando, uno tiene que calcular la capacidad del fusible.
Entonces, ustedes ya pueden hacer una protección básica de transformadores. Y de La Paz, por ejemplo, tiene una tabla donde emplea exactamente esta ecuación y da una tabla de corrientes para diferentes potencias de transformadores, para 10, 15, 50, 100 kVA, etcétera, 250 kVA, y les da esta corriente. Y con esa corriente se coloca el fusible. Hacen lo mismo, ellos lo tienen tabulado. Si uno quiere, pues uno calcula también en La Paz, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Entonces, podemos ya calcular una protección básica para transformadores, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de interruptores, estamos viendo temas de interruptores, tenemos que obviamente cumplir una normativa y tenemos que dar, sí, dos valores importantes al que nos ha de vender el interruptor. Uno es el IQ, que es la capacidad de interrupción máxima, y el otro es el ICS, que es la capacidad de interruptor en servicio. Una es la máxima y otra es en servicio. ¿Qué es IQ? IQ es la corriente de cortocircuito que el disyuntor deberá poder abrir 2 veces sucesivas. Se abre una vez, abre 2 veces. Después de este evento, el disyuntor podrá sufrir daños. Entonces, el fabricante no nos garantiza que va a funcionar 3 veces, 4 veces, sino abre la corriente de cortocircuito, que es la que hemos calculado, por ejemplo, la de 3 kiloamperes. Después de 2 aperturas, ya no va a servir puede nuestro interruptor dañarse. Esa es la IQ. Y la ICS es la corriente de cortocircuito que el disyuntor puede abrir 3 veces sucesivas de manera segura para el operador y continuar en servicio manteniendo sus características principales. Entonces, la capacidad de interrupción de servicio toma en cuenta 3 veces sucesivas de apertura del interruptor y va a abrir de manera segura y todavía puede seguir trabajando manteniendo todas sus características. Entonces, el disyuntor continúa en condiciones de operación. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno va a calcular la corriente de cortocircuito, 3 kiloamperes, y en el interruptor van a existir esos dos números. En el interruptor que nosotros queremos comprar o en el catálogo del interruptor va a aparecer un número IQ y un número ICS o SC. ¿No ve? Entonces el IQ me va a dar un valor, digamos, de 2.8 kiloamperes. Entonces quiere decir que va a trabajar 2 veces, va a aperturar el interruptor y luego ahí no va a funcionar más. El ICS, en cambio, me va a decir que si tengo 2.8 puedo abrir 3 veces el interruptor y me va a seguir funcionando. Entonces, aquí está la diferencia en la calidad de un interruptor. Cuando tiene un IQ alto y un ICS alto, entonces el interruptor es más caro. Entonces es un mejor interruptor. Yo me puedo comprar un interruptor de diferente fabricante. Entonces lo primero que tengo que ver es la calidad de mi interruptor. Entonces digo, este interruptor tiene un IQ alto y un ICS alto. Este es el que me conviene. No es lo mismo colocar un interruptor chinito. Los chinos no es que no fabrican buen equipo, ellos exportan a Estados Unidos, pero lo que nos traen aquí no es de muy buena calidad. Entonces, no es lo mismo comprar un interruptor de mala calidad, de cualquier marca, que un interruptor de, por ejemplo, de una fábrica europea o norteamericana. Ellos cuidan mucho el IQ y el ICS. Entonces, con esos dos valores, pues uno tiene que comprar un interruptor. Entonces, tienen que saber lo que es el IQ, lo que es el ICS, aparte de saber la corriente nominal, el voltaje, calcular la corriente de cortocircuito, etcétera. Con estos dos valores, pues uno
va a especificar adecuadamente un interruptor. O sea, fíjense que no es cuestión de ir a una tienda y decir, véndame un interruptor de, digamos, para un circuito de iluminación de 15 amperes, porque el cable es 14. No. Si uno quiere colocar calidad, va a ver el IQ y el ICS. Calcula su corriente de cortocircuito, ve el IQ, el ICS y va a elegir un interruptor automático de calidad. Entonces, así se especifican los interruptores, no solamente por la corriente nominal. No sé si ya tienen alguna pregunta. Y que nos puede mostrar algunos interruptores que hay en el mercado aquí en La Paz, en Bolivia, algún catálogo o alguna cosa. Te voy a mostrar diferentes tipos de interruptores al final. Los Sí, multi-phase, los PIA, todo eso. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Ahora los interruptores tienen sus curvas de disparo, sus curvas de intervención de tiempo inverso. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando uno compra un interruptor, nos van a dar la curva, vamos a pedirle al que pues, nos va a vender el interruptor que nos dé su curva de intervención. Es una curva cuyo eje de las abscisas es el tiempo de disparo en milisegundos. Y en el eje de las ordenadas, pues se encuentra la corriente respecto de la corriente nominal en amperes. ¿Vale? Entonces, esta curva va a presentar prácticamente dos partes. Una para la desconexión térmica, que lo vamos a utilizar en sobrecargas. Entonces, fíjense, la curva que tiene una pendiente y es asintótica, ¿no ve? Pues va a ser para la sobrecarga. En cambio, las líneas rectas paralelas a lo de la corriente van a ser la desconexión magnética. Y eso nos va a proteger contra cortocircuitos. Entre las dos curvas no sabemos si va a actuar la parte térmica o la parte magnética, todo lo que está pintado con amarillo. Fíjense, en este caso, hasta donde está marcando el cursor, estoy seguro que va a funcionar la parte térmica. Después va a funcionar la parte magnética para mayores corrientes. Pero cuando esté en la zona que está cerrada por las curvas, pues va a haber una desconexión que va a ser mixta o térmica o puede ser magnética o puede ser las dos. No se sabe. Pero todos los que nos van a proveer interruptores y cuando nosotros hagamos un proyecto, tenemos que ver su curva de intervención. Solicitar la curva de intervención. Y entonces los fabricantes nos dan diferentes tipos de curvas de intervención. Por ejemplo, nos dan una curva de intervención de tipo B. ¿Dónde voy a utilizar este tipo de interruptor? Entonces me recomiendan que la curva tipo B utilice en circuitos de gran longitud de cableado y en protección de generadores. Entonces, yo voy a una tienda y le digo, bueno, yo quiero un interruptor que tenga una corriente nominal de tanto, una corriente de cortocircuito de tanto, un IQ, un ICS de tanto, pero quiero que sea tipo B, porque voy a proteger generadores. Entonces, el fabricante me recomienda que utilice esta curva de intervención para generadores. Si voy a la casa, en la casa pues no tengo circuitos muy largos, no tengo máquinas, etcétera. Es una aplicación ordinaria, domiciliaria. Yo me voy a comprar un interruptor tipo C. Entonces, para un circuito de aplicación ordinaria, ¿no ves? Fíjense qué es lo que pasa en la curva de tipo B y de la tipo C. La protección térmica funciona hasta 5 veces la corriente nominal. Después viene la magnética. En cambio, en la tipo C, la protección térmica va hasta 10 veces la nominal, luego viene la magnética. Y en el tipo D, que se utiliza en máquinas con grandes corrientes de arranque, entonces la protección térmica está yendo hasta 20 veces la corriente nominal y luego viene la magnética. Entonces, ¿qué está haciendo esta curva? Se está desplazando, ¿lo ves?
Aquí es hasta de 3 a 5, aquí de 5 a 10 y aquí de 10 a 20. Entonces, uno tiene que elegir adecuadamente su interruptor. No solamente dar la corriente nominal, el voltaje, sino la curva de intervención. Si es para la casa, un tipo C, está por demás. Pero si es un lugar donde están trabajando en una industria donde hay motores grandes, tengan grandes corrientes de arranque, pues pedirán un disyuntor tipo D, que tenga la curva de intervención tipo D, que sea mayor la protección térmica. Pero también los fabricantes nos dan las curvas de esfuerzos térmicos. Y eso quiere decir que se utilizan stops para ver que los conductores nunca se destruirán antes que los interruptores automáticos disparen. O sea, puede ser que haya una corriente de cortocircuito muy elevada y se dañe mi conductor. Entonces, yo tengo que ver la energía que va a disipar el conductor y la energía que va a disipar mi interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético tiene que actuar antes de que se funda mi conductor para cualquier nivel de cortocircuito. Fíjense, por ejemplo, en la gráfica donde se muestra el eje, donde tenemos la energía y cuadrado T en el eje de las ordenadas. La curva del cable está por encima de la curva de disparo del interruptor automático. O sea, si se produce una falla, actúa primero el interruptor automático y ya no se va a quemar mi cable. Entonces, uno tiene que tener curvas de esfuerzo térmico. No puede ser que el interruptor no actúe y se queme el aislamiento de mi conductor. Entonces no puede ser. Entonces uno tiene que conocer también las curvas de esfuerzo térmico para hacer una selección adecuada de un interruptor. Bien, entonces fíjense en conclusión. Cuando uno va a comprar un interruptor, no solamente se da los parámetros de la red, voltaje, trifásico, forma de instalación, etcétera. Sino hay que dar el IQ, el IC, ver la curva de intervención y además ver lo que es la parte de la protección térmica de los conductores, ¿no? O sea, uno tiene que especificar de una mejor manera ahora los interruptores. Uno de los problemas que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, es, yo voy a Hiller, que es una empresa que vende, o voy a Siemens, tiene representante de Siemens. Véndeme un interruptor de 15 amperes para un circuito de iluminación. Entonces le doy todas las demás características, pero le pregunto y le digo cuánto es su corriente de cortocircuito, su IQ. Entonces él me va a decir, este es de 3 kiloamperes, es de 6 kiloamperes. ¿No ve? Si yo puedo calcular uno de 2 kiloamperes en mi circuito, no necesito más. El que provee este material me va a decir, mira, yo no traigo esos interruptores, porque lo comercial es de 3 o de 6. Entonces me vende un equipo que yo no necesito, es mucho más caro y él gana más, ¿no ves? Pero él no lo trae por razones de tipo comercial. ¿Y para qué quiero un interruptor de 6 kiloamperes? A ver, cuando compran un interruptor van a ver un interruptor de 6 kiloamperes. Si la máxima corriente de cortocircuito que puede esperar en un circuito de toma corrientes es de 2.5 kiloamperes, ¿para qué 6? Entonces me vende más robusto, está bien, me va a soportar mejor, etcétera, pero me va a ser más caro. ¿A ver? Entonces hay también un poco de negocio. Bien. Un criterio interesante que se utiliza para la parte de protecciones cuando uno coloca interruptores fusibles en redes es justamente el concepto de selectividad. Entonces, estos dispositivos de protección nos van a permitir que el interruptor más
próximo a una falla, pues abra el circuito y no el más lejano. Por decirles algún ejemplo, imagínense que ustedes se encuentran en el Hospital Obrero, ¿no? En Miraflores, y va a haber un cortocircuito, por decirles, en emergencia. Entonces, si hay un cortocircuito en emergencia, el interruptor que atiende el área de emergencia debe actuar y debe sacar ese circuito. Seguramente ahí debe haber una llave de transferencia que va a reconectar otra vez la energía eléctrica mediante, por ejemplo, un grupo electrógeno. Pero no puede ser que cuando hay una falla en emergencia salte el interruptor principal de todo el hospital obrero. Entonces, se apagaría todo el hospital obrero. Imagínense la barbaridad que puede ocurrir. Entonces, ahí hay que utilizar vamos a utilizar lo que es el criterio de selectividad. Primero debe saltar este interruptor y si persiste la falla va a ir saltando el interruptor principal, ¿no ve? Entonces, en caso de falla se debe limitar la parte de instalación donde ocurrió la falla. Y la parte de lo demás sigue trabajando en la instalación, pero no debe abrir todo el sistema a una falla, ¿no ve? Entonces, esa es la selectividad. Primero actúa tú, después vas a actuar tú. Entonces, hay algunas condiciones de selectividad. Por ejemplo, se puede hacer por una protección de sobrecarga. O sea, el interruptor próximo a la falla se va a ir sobrecalentando y ese es el que va a abrir antes que el interruptor posterior, que el interruptor que se encuentra aguas arriba. Además, los picos de corriente cuando tenemos el arranque de motores no deberán conducir a una desconexión. No puede ser que prendamos una bomba y se apague toda la instalación, ¿no ve? Entonces hay que tener también una selectividad. Si hay alguna falla, pues la corriente de arranque del motor hará que actúe el interruptor próximo al motor, no todo el sistema de toda la infraestructura. ¿No ve? Entonces, en algunos casos se exige además una tercera condición para mayor seguridad. En caso de falla de un dispositivo, deberá desconectar el dispositivo de protección inmediatamente anterior. O sea, primero salta uno, después el otro, ¿no? Después saltará o abrirá el interruptor principal. Entonces, estamos utilizando un criterio que va a ser condiciones de selectividad. En este esquema, en este diagrama unifilar, podemos ver un motor trifásico, ¿sí? Tenemos un interruptor termomagnético, una barra, otro interruptor termomagnético S2, otra barra, otro interruptor termomagnético S1, ¿no ve? Si se produce una falla en el motor trifásico, debe actuar primero el interruptor S3. Y listo, abrió la falla. Si persistiera la falla, pues tiene que actuar el interruptor S2 selectivamente. Si persiste la falla, en última instancia va a abrir el circuito el interruptor S1. Entonces hay un criterio, un ordenamiento, una selectividad, unas condiciones de selectividad. No puede ser que cuando nosotros prendamos en una industria un motor, brinque el interruptor principal o lo que quememos el seccionador fusible de la red de La Paz, ¿no? No puede ser. Entonces, tenemos criterios de selectividad. Y aquí, en la red de La Paz, tenemos algunos problemas. Si yo hago una instalación eléctrica de mi industria, de mi edificio, lo que estoy haciendo, ¿no? Yo tengo que pedirle a los de La Paz, ¿sí? Si mi carga es importante, obviamente, que me den, ¿sí?, su potencia de cortocircuito en el punto de falla y que me dé el disparo que ellos tienen de sus equipos de protección en la subestación, para que cuando yo prenda mi equipo, ¿no ves?, no les afecta a la subestación y pues haga caer varios barrios.
Entonces, ahí uno tiene que tener un criterio de selectividad y coordinar con la empresa distribuidor. Al arrancar mi motor, yo no puedo, pues, desconectar sus transformadores de su subestación. Entonces, debo coordinar. Y eso aquí en La Paz es un poquitito difícil. La gente muchas veces de La Paz es un poco cerradita, no nos dan los datos, ¿no? Ellos tienen equipos de protección y, bueno, hay que hacer cartas y cosas para que no les afecta a ellos. Pero somos un poquito cerrados aquí en el occidente. Bien, ¿qué es lo que pasa, sí, con la selectividad por corriente de cortocircuito diferente? Fíjense que en las redes de distribución, las corrientes de servicio son menores en las salidas que en las entradas. Las corrientes de cortocircuito disminuyen debido a las distancias, porque hay caídas de tensión. Por ejemplo, entre el tablero de distribución general y el tablero de distribución secundaria, ya conduce a una selectividad, puesto que la corriente de cortocircuito en el tablero de distribución general es mayor que la corriente de cortocircuito en el tablero de distribución secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago una principal, el tablero general va a soportar una corriente de cortocircuito. En cambio, en el interior de la infraestructura voy a tener tableros de distribución secundarias. Esos tableros de distribución secundarias van a tener otra corriente de cortocircuito. ¿Vale? Entonces, en ese caso hay que hacer una selectividad por corriente de cortocircuito diferente. La corriente de cortocircuito en el tablero general va a ser siempre mayor a la corriente de cortocircuito en un tablero de distribución. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la selectividad? Vamos a conseguir haciendo que la corriente de cortocircuito de los tableros secundarios sea menor que la corriente de cortocircuito del tablero general. En términos sencillos, vamos a decir, el interruptor principal tiene que ser más robusto que los interruptores secundarios, de los tableros secundarios. El interruptor principal tiene que ser de mayor corriente de cortocircuito que el caso de los tableros secundarios. Entonces, ese es un criterio que hay que utilizar por corriente de cortocircuito. ¿No ves? Ejemplo, ustedes tienen un tablero de distribución principal. ¿No ves? La distribución principal. La corriente aquí de cortocircuito es 17 kiloamperes. ¿No ves? En cambio, en el de distribución secundaria, solamente va a ser de 1 kiloamper, 1150 amperes, aquí es 7000 amperes. Entonces el interruptor principal, ¿no ve? Tiene que tener mayor corriente de cortocircuito que el interruptor del tablero de distribución secundaria. Entonces estamos haciendo una selectividad por corriente de cortocircuito diferente. Esto nos permite economía, ¿no ves? Si yo hago una instalación eléctrica, el interruptor principal será un molder case robusto, ¿sí? Para 7 kiloamperes. No voy a colocar ese interruptor de 7 kiloamperes en un tablero secundario, porque me va a salir muy caro, no estoy haciendo economía. Pues voy a bajar su corriente de cortocircuito del tablero secundario, ¿no? Si mi interruptor principal es de 10 kiloamperes, pues utilizaré un interruptor secundario de 5.8 kiloamperes, que va a ser mucho más barato. Entonces, esa es una selectividad por corriente de cortocircuito diferente. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente lo que estoy haciendo es, estoy viendo las curvas inversas de respuesta de los interruptores. Fíjense, el interruptor de 100 amperes está cerca a la carga. En cambio, el interruptor de 500 amperes está más lejos de la carga, está más arriba. Por lo tanto, ¿sí? La curva de intervención del interruptor de 100 kiloamperes
que es 1150 amperes, para 1150 amperes, está por debajo de la curva del interruptor principal que tiene 7 kiloamperes. Entonces, esto es lo que hago, es desplazar curvas, ver que la curva de protección del interruptor secundario esté por debajo de la curva de protección del interruptor principal. Debo comprobar el comportamiento selectivo en el caso de interruptores conectados en serie. Y para eso estoy yo viendo las curvas de disparo, ¿sí? Entonces, aquí yo sé que cuando llegue a 400 amperes, ¿sí? Va a brincar primero el interruptor de 100 amperes en 15 segundos, 15 milisegundos, ¿sí? Y después, pues si falla ese, va a brincar el otro interruptor. En este caso no va a brincar, podemos tomar 1000 amperes. Para 1000 amperes, un interruptor va a brincar en 3 milisegundos. Y el otro, si es que persiste la falla, va a brincar o va a abrir el circuito en este tiempo, 40 y tantos milisegundos, ¿no ve? Entonces, las curvas de intervención son muy importantes en los interruptores. Y cuando los interruptores tienen unos diales, que permiten, ¿sí?, desplazar justamente esta curva. Hay diales para la parte magnética y hay diales para la parte térmica. Entonces, cuando uno va a hacer el ajuste de protecciones, puede esta curva, ¿sí?, desplazarla un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Y esta curva puede subirla un poquito más o bajarla un poquito más con los diales de los interruptores. Pero entonces tenemos una selectividad por corriente de cortocircuito diferente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces es el caso de una selectividad por corriente de cortocircuito diferente, ¿no? Ingeniero, una consulta. En el caso de una falla de un motor, digamos, el protector se abre, ahí nomás no tendría que morir la falla. Hay la posibilidad de que siga yendo la falla hasta otros sectores. Es lo que Claro, entendí. claro. ¿Y por qué pasa eso, Inge? Mira, si tú tienes, por ejemplo, un motor, ¿no ves? Ese es tu motor. Y del motor tienes su interruptor de su circuito derivado, ¿no ves? Y este está viniendo desde una barra, seguramente desde algún alimentador de la barra, donde hay otro interruptor. Y este tal vez está yendo a un tablero general, ¿no ve? Donde tienes otro interruptor, tal vez el interruptor principal. Y de aquí está yendo digamos, a de La Paz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando existe una falla en el motor, ¿no ves? El interruptor que debe actuar es este interruptor, el interruptor I1. Este tiene que abrir el circuito, ¿no ves? Entonces, tú das todas las características para que este interruptor abra. Entonces, este abra y va a aislar el circuito. Eso sería lo correcto. Hasta ahí ha funcionado bien, se ha abierto otro circuito y no estás afectando al resto de la red, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa si tu interruptor es de mala calidad o se han pegado los contactos de tu interruptor? La falla va a persistir, ¿no ve? Y la corriente de cortocircuito ha de pasar al segundo interruptor. Entonces aquí tú tienes el interruptor I sub 2. Este interruptor tendría que hacer la apertura. Tendría que abrir el interruptor sus contactos y abrir la falla y quedarse ahí. Pero si están pegados sus contactos, tienes problemas en tu interruptor, no has hecho mantenimiento, al final es de mala calidad.
tu corriente de falla va a ir hasta tu interruptor principal. Una vez. Este interruptor principal ya tienes que tener todas las precauciones. Sí o sí tiene que abrir. ¿Sí? Si es de mala calidad, entonces va a ir al poste y va a abrir el seleccionador fusible. Este se va a quemar. Si es de mala calidad, va a pasar a la red primaria y vas a afectar a la subestación eléctrica y vas a parar todo el barrio. Entonces, por eso tienes que hacer una selectividad. ¿No ve? La corriente de cortocircuito de I1, ¿no ve? Tiene que ser menor que la corriente de cortocircuito del interruptor 2. ¿Está? Menor corriente de cortocircuito que esto. Entonces, más o menos así vas a garantizar. Y obviamente tienes que trabajar con un equipo de calidad. En protecciones no puedes reducir la parte económica, porque ahí está la seguridad de todo. Ahí está la seguridad de tus equipos, está la seguridad de las personas primero y de los equipos después. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Usen equipo de calidad. Y el equipo más importante, que es el interruptor principal, este interruptor, en ese sí que no tiene que privarse en nada en economía, porque este es el que va a salvar todo el sistema, ¿no ve? Y además va a salvar a las personas. No quiere decir que los otros no tengan calidad, pero este tiene que ser de una excelente calidad. Yo difícilmente te colocaría un interruptor no garantizado en una protección principal. Difícilmente. Yo a este nivel no lo haría. Prefiero dejar el proyecto porque ahí voy a tener serios problemas. ¿Sí? Entonces puede darse el caso, ¿no? De que aguas arriba vayan brincando los interruptores. ¿Y por qué? Porque tal vez no has hecho mantenimiento, sus contactos están pegados, es de mala calidad el interruptor. Ahí se ve pues la calidad. La calidad en una instalación eléctrica cuesta, no es gratis. Y esos costos se compensan cuando tú tienes una falla. Si colocas equipo de mala calidad, va a funcionar un tiempo, pero puede ser que tengas una falla y te va a resultar mucho más caro que el haber puesto un equipo de buena calidad. Entonces, siempre busquen la calidad, chicos. Bien, no sé si te he contestado. Sí, que gracias. Fíjate, por ejemplo, en una selectividad por corriente de cortocircuito, ¿no ves? El primer interruptor tiene 8 kiloamperes de interrupción, de corriente de interrupción, y el segundo puede tener 6.2, ¿no ves? Entonces, cuando se produzca una falla, este va a soportar la falla, pero si es muy grande tu falla, si supera los 6.2, este va a volar, pero este no, porque es de 8 kiloamperes. Entonces son criterios de selectividad por corriente de cortocircuito diferente, ¿no? Bien. Ahora los fabricantes, ¿sí? Te van a dar valores para que hagas tu protección, si te dan tablas. Por ejemplo, pero te van a dar también, fíjate, el IQ en kiloamperes, ¿no ve? Te dan la corriente nominal y aquí está el IQ. Te dan una corriente, por ejemplo, de 1 ampere, tienes 100 kiloamperes de protección. Entonces, tú vas viendo dónde tienes una protección total. Si utilizas, por ejemplo, un térmico de 20 amperes, vas a tener protección total con uno de 50, vas a tener protección total con el de 63, con el de 80, hasta el 160. O sea, tu primer interruptor cerca de tu falla, ¿no ve? Es de 20 amperes. Después vas a poner el de 50, después el de 63 y vas a tener una protección total. En este tipo, en el PK7, ¿no? En este otro, fíjate que cuando tú coloques un interruptor de este tipo entre 20 y 40 amperes, con una IQ de 25 kiloamperes, tú vas a tener el 50% de tu protección para uno de 63 amperes, vas a tener el 70% por uno de 80 amperes. Entonces no tienes protección total. Entonces los fabricantes te dicen, mira,
Utiliza en tu circuito de toma corrientes 20 amperes, en el otro 50 amperes, en el otro 63, y vas a tener protección total si tú empleas el PKZ. Pero si tú empleas el MZ, vas a tener una protección parcial, ¿no ve? Seguramente es más económico que este. Entonces, los fabricantes te van diciendo qué valores de amperaje vas a colocar en tus interruptores. Es por eso que los fabricantes ¿ve? Tienen su propio software y utilizan su propio equipo. No te permite su software utilizar un interruptor de una marca con de otra marca. Por ejemplo, ABB. ABB hace su sistema de protecciones para todo ABB, no se mete con otros. Entonces, por ejemplo, los de Eaton hacen lo mismo. Tienen su propio software para que use solamente Eaton. Y eso está totalmente comprobado. Vas a tener protecciones totales o protecciones parciales, ¿no? Bien, entonces la primera forma de selectividad es por corriente de cortocircuito. Otra forma de la selectividad es la selectividad por tiempo. En este caso, ¿sí? En el menor tiempo debe abrir el circuito donde se produce una falla, ¿no ves? El interruptor más próximo, en el menor tiempo. Por ejemplo, puedes tener dos interruptores, uno que aperture a 2 segundos y el otro a 5 segundos, en serie, ¿no? Primero tiene que abrir el de 2 segundos y después el de 5 segundos. Entonces estamos haciendo una selectividad por tiempo. Esto ocurre cuando los interruptores pues se encuentran sobre sobre una misma red, ¿no? Aquí vamos a ver de una manera más sencilla. Fíjate, el primer interruptor, ¿no ves? Que es el de abajo, tiene que aperturar antes que el interruptor S2 apertura antes que el S1, en menor tiempo. Por ejemplo, este puede abrir en 2 segundos, ¿no ve? Y este va a abrir en 5 segundos. Entonces, primero abre uno y después va a abrir el otro si persiste la falla. Entonces, estamos haciendo una selectividad por tiempo. En todo caso, uno siempre debe tener todos los parámetros eléctricos bien puestos, ¿no? Por ejemplo, la corriente permanente que está circulando por los interruptores, la corriente de ajuste de disparo por sobrecorriente de los interruptores, lo que es el relé térmico, el ajuste de disparo por cortocircuito, el ajuste de disparo por cortocircuito sin retardo o conocer el tiempo de retardo, ¿no? En todo caso, los interruptores presentan verniers o presentan perillas que permiten regular las corrientes, el tiempo de disparo, etc. Pero la idea es la siguiente. Primero debe aperturar S2 y después S1 en el menor tiempo. Este en 2 segundos, este en segundos es mucho, ¿no? Pero este en 5 segundos. En tiempo primero uno, después el otro. Sin embargo, hay que controlar sus parámetros de ajuste, ¿no? El ajuste de sobreintensidad, la intensidad permanente, el ajuste de disparo por cortocircuito sin retardo, etc. Entonces uno tiene que controlar todas las perillas que tiene el interruptor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un transformador que va a alimentar varios circuitos, este puede aperturar en un tiempo muy pequeño, este podemos retardarlo en 50 microsegundos, este en 100 microsegundos, 150 micros, 200 micros. Este brinca primero, después este en el tiempo, después este, hasta que al final puede llegar la falla al transformador. Indudablemente que hay que hacer que no llegue la falla, ¿no? Que habrá el último interruptor desde el medida del transformador o el interruptor más próximo a la falla. Ese abre en el menor tiempo, después va a abrir este. De todas maneras, nos dicen, si tú vas a utilizar un interruptor aquí, te recomiendo que el retardo para el otro interruptor sea este de 50, para el otro sea de 100 microamperes y uno hace una selectividad adecuada. Bien. Entonces, las formas de tener protecciones, uno es por corrientes de cortocircuito, otro es por lo que sería
el control por el tiempo, selectividad por tiempo, y otro es la selectividad por el amperaje. O sea, imagínate lo siguiente, y vayamos a hacer algo práctico en la casa. Tú en tu vivienda, ustedes en su vivienda, tienen en el tablero secundario, que posiblemente sea la cocina, tienen varios interruptores termomagnéticos. Uno que va a atender, por ejemplo, el circuito de iluminación. Entonces, en este caso van a tener un interruptor de seguramente monopolar o bipolar de 15 amperes. ¿No ve? Después van a tener un interruptor para el circuito de toma corrientes, ¿no? Para toma corriente. Tenemos para toma corrientes. Circuito alimenta todos los toma corrientes. Este será un P 20 amperes, digamos. Podrán tener un interruptor para una ducha, digamos. La ducha tendrá pues un circuito independiente y tendrá de un polo 30 amperes, puede ser dos polos 30 amperes, según sea el sistema que tiene. De todas maneras, aquí tenemos interruptores de 15, 20 y 30 en el tablero de distribución secundaria que se encuentra en la cocina. Y aquí ustedes van a alimentar seguramente desde un tablero general, y van a tener un tablero principal, tablero de distribución general, tablero de distribución general. Entonces, el criterio para hacer selectividad por corriente es el siguiente, ¿no? Si aquí tienen 15, 20, 30, pues aquí seguramente van a colocar un interruptor de 40 amperes, ¿no ves? Un P40A. Entonces, este interruptor, ¿sí? Es 40 amperios. Es de mayor corriente que cualquiera de estos. Entonces estamos haciendo una selectividad por corriente, ¿no ve? Si hay una falla en el circuito de iluminación, pues brincará el de 15 amperes. Si hay una de toma corrientes, va a saltar el de 20 amperes. Si hay una en la ducha, va a saltar el interruptor de la ducha, pero no va a afectar a los demás. Y tampoco va a afectar al interruptor principal, ¿no ves? Entonces, si hay una falla en iluminación, pues está conectado el interruptor principal y va a trabajar toma corrientes y ducha. Entonces no vamos a tener problemas. Entonces estamos haciendo una selectividad por corriente. Esta es una selectividad por la corriente, ¿no? El interruptor de mayor capacidad está en el tablero principal y de menor capacidad en cuanto a amperaje en el tablero de distribución secundaria, ¿no? Entonces ese es el otro criterio de selectividad. Entonces hay tres criterios de selectividad. Uno es por cortocircuito, diferentes corrientes de cortocircuito. Otro es por corrientes, ¿no ve? Y el otro es por tiempo. Entonces uno va calibrando, ¿no? En el caso de control por tiempo. Tiene sus verniers. Bien. Alguien me decía que les pueda mostrar algunos tipos de interruptores, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno ve un interruptor termomagnético, pues va a haber un interruptor que podría ser bipolar, de 2 polos, o de 1, 2, 3, 4 polos, ¿no? Cuatripolar. Los interruptores pueden ser monopolares, bipolares, tripolares, de 4 polos o de 5 polos. Estos interruptores termomagnéticos en su interior tienen una cinta bimetálica que protege contra sobrecargas y tiene una bobina magnética internamente que protege contra cortocircuitos, por ejemplo, hasta que 6 veces el valor nominal de la corriente. Los hay monopolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, pentapolares, y cuando uno compra un interruptor tiene que ver que si es bipolar, tiene que ser solidarios, los dos tienen que trabajar. Si es tetrapolar, 1, 2, 3, 4 polos, toditos tienen que actuar, no tienen que ser independientes. Yo no puedo hacer 4 monopolares y reemplazarla a un tetrapolar. Si tengo 4 monopolares, tengo que tener que todos trabajen y que sean solidarios. Entonces, eso es lo que uno debe comprobar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar 3 monopolares para un interruptor para arrancar un motor trifásico,
No puedo yo utilizar monopolares, tiene que ser tripolar. Los tres tienen que abrir a la vez, los tres contactos. Internamente, como ve uno, un interruptor, fíjense que tiene aquí la parte magnética, ¿no ve? Que actúa contra cortocircuito, y tiene además la parte térmica, un bimetal, que va a aperturar el circuito cuando se sobrecaliente. Fíjense ustedes que tiene el mecanismo del pestillo, que permite activar o desactivar los contactos, y normalmente esto tiene que estar activado en la parte superior y desactivado en la parte inferior, el pestillo, aunque hay interruptores que trabajan de manera indistinta. Además, en este interruptor ustedes pueden ver su cámara de apagado del arco. Cuando se produce un arco, allá internamente se apaga ahí el arco. Entonces, un interruptor termomagnético tiene una parte térmica, que es un bimetal, y tiene una parte magnética, que es una bobina. Entonces, el circuito ingresa por la parte de la bobina, ¿no ve? Y luego va a ir a lo que es la parte térmica, y pues va a tener su ingreso y su salida. Vamos a ver el funcionamiento. ¿Cómo actúa la protección térmica? Fíjense que tenemos el ingreso de la corriente y la salida de la corriente, las borneras. Entonces, la corriente va a ingresar, ¿sí?, a un bimetal, ¿no ves? Cuando este bimetal se caliente, ha de aperturar el circuito. Si no existe sobrecarga, pues vamos a tener la circulación de una corriente que mide el amperímetro. Cuando existe sobrecarga, ¿no ves? Entonces se va a comenzar a calentar el bimetal, ¿sí? Y cuando ya haya mucha sobrecarga, fíjense que la corriente se va a ir a cero, se va a aperturar, va a abrir el circuito, ¿no ves? Se abre el circuito, su bimetal abre el circuito y tenemos una protección térmica. Entonces, la protección térmica es una protección contra sobrecargas y es una elevación de corriente lenta. Eso se traduce en temperatura. Y esa temperatura actúa sobre una placa bimetálica que hace abrir el circuito. En cambio, la protección magnética, ¿no ve?, es cuando se produce un cortocircuito, una corriente muy elevada, en el interior de la bobina, ¿no ve?, va a existir un fuerte campo magnético. Ese campo magnético ha de hacer aperturar el contacto. Y pues vamos a tener una protección, ¿no ve?, magnética contra cortocircuitos. Entonces, cuando hay una fuerte corriente, o sea, un cortocircuito, actúa la protección, que va a ser la protección térmica. Y cuando el sobrecalentamiento es lento, hay una sobrecarga, actúa, bueno, la magnética actúa cuando hay cortocircuito y la térmica actúa cuando tenemos, aquí está la magnética, allá, cuando tenemos una sobrecarga. Hagamos el seguimiento de estos circuitos y luego les voy a mostrar una simulación. No existe sobrecarga, hay la corriente nominal. Hay sobrecarga, sube la corriente, ¿sí? Los contactos del interruptor se abren, aperturan el circuito, la corriente se va a cero, ¿sí? Si existe sobrecarga, comienza la deformación del bimetal. La deformación continúa si desengancha el mecanismo de retención y los contactos del interruptor abren el circuito, ¿no ve?, y la corriente se va a cero. Eso es una protección térmica. En una, y tienen los bimetales, ¿no? Fíjense, la corriente va a calentar el bimetal y el bimetal va a flexionar y se va a producir un arco en la cámara de apagado. Entonces, esa es la protección térmica, así actúa. La protección magnética ocurre con la bobina. Aquí está la bobina. Entonces, circula una corriente fuerte. Bueno, aquí no existe cortocircuito, está marcando una corriente. Se produce un cortocircuito, sube la corriente, se crea un campo magnético, ¿no ve? Entonces, ese campo magnético ha de hacer de que los contactos se abran los contactos y obviamente la corriente se va a ir hacia cero. Y uno puede rearmar el interruptor, o sea, puede subir
pestillo y otra vez va a funcionar. Entonces los interruptores termomagnéticos tienen protección térmica y protección magnética. ¿No ve? A ver si podemos ver la simulación en tuberas. Creo que está aquí en la paramenta. Aquí tenemos el interruptor magnetotérmico, ¿no ve? Aquí tenemos el interruptor térmico, ¿no? Fíjense que está la parte magnética y que está la parte térmica. Entonces, cuando se produce una elevación fuerte de corriente, actúa la parte magnética y apertura, hace abrir estos contactos. Si es una sobrecarga, la parte magnética no actúa, sino actúa el relé bimetal. Entonces este relé se flexiona y abre el circuito. Entonces nosotros tenemos en nuestro interruptor una protección magnética y una protección térmica. Tenemos la cámara de extinción de arco. Tenemos el dispositivo magnético y el dispositivo térmico, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes la simulación para una desconexión térmica. ¿No ve? O sea, no existe sobrecarga, marca una corriente, comienza la deformación del bimetal, la sobrecarga continúa y se desengancha del mecanismo de retención. Esa es la protección, la desconexión térmica. Y tenemos la protección magnética. Fíjense la simulación, ¿no? Hay un cortocircuito, el núcleo del electroimán es atraído, sí, los contactos del interruptor se abren, el interruptor se puede rearmar y entonces tenemos este tipo de interruptores en la casa, ¿no? Muy bien, chicos, son las 9:30. Entonces, por favor, continuaremos el próximo martes. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por favor, aquí quedaremos.